Apóstoles. Amén, aleluya. Amén. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y vamos a leer del verso 1 hasta el 4. Esta es la lectura inicial, amén, de esta palabra. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 1 al 4. Dice así: Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vemos aquí una iglesia poderosa. Vemos aquí el comienzo de la iglesia de Jesucristo, una iglesia poderosa. Diga conmigo, una iglesia poderosa, llena del Espíritu de Dios, llena del poder de Dios, una iglesia poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Para poder desarrollar este mensaje, quiero explicarle algo. Que para cada hecho o para cada acción hay un resultado. Diga conmigo, para cada hecho o para cada resultado, para cada hecho hay un resultado, una consecuencia. Ninguno de nuestros hechos quedarán sin resultados. Puede haber resultado positivo que es algo a favor o un resultado negativo que dé un saldo en contra, que traiga pérdida. Y entonces, por ejemplo, para que usted entienda, si yo tomo unas semillas y las planto en una maceta o las planto en un jardín y con constancia y perseverancia las riego, las cuido, no permito que las hormigas o los insectos o los parásitos o las babosas o los caracoles o ningún tipo de bicho afecte ese crecimiento. Voy a tener un resultado, voy a tener una planta. Puede ser una planta que dé flor, puede ser una planta medicinal o puede ser una planta que nos dé fruto. Entonces, el resultado de ese esfuerzo, de ese trabajo, de esa cosecha, de ese cuidado me va a dar un resultado positivo. Tendré una planta y en su tiempo podré cosechar. ¿Cuánto dicen amén? Si yo tomo agua, el agua que nos indica que debemos tomar, voy a estar saludable. ¿Por qué? Porque estoy conmigo hidratado. Mi cuerpo va a estar funcionando bien. Entonces tomo agua, el agua que el médico me dice, los especialistas me dicen la cantidad necesaria que tengo que tomar. Y entonces esa agua me va a dar un resultado positivo, esa acción, voy a estar hidratado. Si como saludablemente, ¿cuál va a ser el resultado? Mi condición física, mi salud va a estar sana. Voy a tener una condición, digo, una condición saludable. Ese es un resultado positivo. Entonces, a cada acción que yo me determino a hacer, voy a tener un resultado
Ahora, ¿cómo obtengo un resultado negativo? Por ejemplo, ¿a cuánto le gusta comer? ¿Y a cuánto le gusta trabajar? No lo van a levantar. ¿Le gusta comer? ¿Le gusta trabajar? Pero la Biblia dice que el que quiera comer, que trabaje. Y si no trabaja, que lo come. Entonces, si yo no trabajo, no hay resultado positivo, no hay plata. Y si no hay plata, no hay comida. Entonces es un resultado negativo. Amén. Si miento, ¿usted nunca se puso a pensar en el resultado negativo de la mentira? ¿Sabe que la mentira tiene un resultado negativo? No solamente porque la mentira es pecado, porque la mentira es de Satanás. Sabemos que la palabra nos dice que Satanás es el padre de la mentira, pero trae consecuencias espirituales y en consecuencias personales y consecuencias interpersonales. ¿Cómo es esto, pastora? Si yo miento, primeramente estoy pecando contra Dios, ¿no es cierto? Desobedeciendo su palabra, estoy mintiendo. Segundo, voy a tener consecuencias en mi interior porque yo sé que mentí. Y entonces me voy a sentir culpable, me voy a sentir con vergüenza, o no, o algunos ya son tan mentirosos que ya no sienten nada. Pero si viene el Espíritu Santo le va a amonestar. Ha mentido, ha mentido, ha mentido, ha mentido, ha mentido. Es esa voz que estoy escuchando, que es la voz del Espíritu Santo. Ay, ¿por qué mentí? Si podría haber dicho la verdad, ¿por qué mentí? Entonces trae una consecuencia espiritual, una consecuencia en mi vida, en mi mente, en mi emoción, pero también trae una consecuencia interpersonal. Si yo le miento a mi esposo va a perder la credibilidad en mí o viceversa. Si yo miento en mi trabajo, los patrones van a perder la confianza y la credibilidad en mí y no van a confiar en mí, no me van a poder confiar algo que ellos tenían en su corazón de confiarme. ¿Por qué? A causa de mi mentira, a causa de mi conducta. Entonces es un resultado negativo. Pero, ¿entendió esta explicación? Entonces vemos aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, la primera iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, para que usted me entienda, el nacimiento de la iglesia. Y vemos que el Señor, como le compartí al comienzo, el Señor ya le venía hablando de la promesa. El Señor ya venía hablándoles de la llegada del Consolador, del Espíritu de Dios. Que el Señor tendría que irse, pero si nosotros, si la iglesia perseveraba en el Señor, en amor del Señor, en el cumplimiento de su palabra, la iglesia, ¿qué pasaría? Recibiría no solamente ese bautismo, sino que también Dios haría morada, y esa era la manifestación de Dios en la vida de esos hijos que buscan, que aman a Dios, que aman su palabra y que caminan por sus estatutos, por sus preceptos, por sus mandamientos y que aman el cumplir. Ahora, a esta iglesia le fue dicho por el Señor Jesucristo que debían esperar. ¿Por quién? Le fue dicho, digo conmigo, por el Señor Jesucristo, le fue dicho que tenían que esperar la promesa del Padre. Esto está, aleluya, en Hechos
capítulo 1, verso 4, dice: y estando juntos les mandó, y estando juntos, ¿cómo estaban? Juntos. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, para la iglesia, esperar la promesa le trajo un resultado. ¿Qué le trajo? El bautismo. Con la llegada del bautismo del Espíritu Santo, con la llegada del Espíritu Santo, con la llegada de esa llenura del Espíritu Santo, recibieron poder. Entonces, diga conmigo: esperaron, perseveraron, estaban juntos, estaban unánimes, estaban orando, y trajo un resultado. Llegó el día, como leímos en Hechos 2, que estando ellos todos juntos, llegó como un viento fuerte, un estruendo que inundó todo aquel lugar, ese aposento alto, como cantamos hoy en el primer himno que entonábamos. Y la casa fue llena, ese lugar fue lleno, y dice que todos ellos recibieron y se depositó en su cabeza como lenguas de fuego, y empezaron a hablar todos en diferentes idiomas. Y entonces recibieron la llenura, y diga conmigo: recibieron el poder. Ahora, lo que podemos destacar aquí es que hay un trabajo que es individual, hay un trabajo que es personal, y hay un trabajo que es colectivo, que es de la iglesia, que es como cuerpo de Dios. Yo tengo que buscar la llenura del Espíritu Santo todos los días, porque yo soy el templo del Espíritu Santo. Como les dije, Dios ha hecho una obra gloriosa, maravillosa, siendo nosotros seres viles, siendo nosotros seres pecadores, siendo nosotros seres malvados, siendo nosotros immerecedores de este favor de Dios. Dios tuvo en su amor y misericordia el salvarnos, el entregar a su Hijo en la cruz del Calvario, dando a este mundo para que Él sea ofrecido en sacrificio como único y verdadero sacrificio delante de Dios, como ese cordero que fue inmolado, que derramó su sangre y que nos compró, nos lavó, nos limpió, nos justificó y nos hizo ahora templo del Espíritu Santo. Nosotros que éramos inmerecedores, ahora estamos cargando dentro de nosotros, llevando en nuestro interior la gloria y la presencia de Dios. Entonces, hay un trabajo que es individual. Yo soy templo del Espíritu Santo y tengo que buscar y perseverar en la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Pero hay un trabajo que es como cuerpo de la iglesia, que es que nosotros todos juntos perseveremos, que nosotros todos juntos, unánime en el mismo espíritu y en el mismo sentir, perseveremos en oración para que esta gloria no solamente esté en nosotros, sino en toda la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces, cuando recibieron, dijimos, el bautismo del Espíritu Santo, recibieron poder. Ahora, ¿para qué es ese poder? ¿Para qué cree usted que es ese poder? ¿Quiere que se lo diga? Lea conmigo el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Ese poder, Hechos capítulo 1, verso 8. Ese poder dice que ellos recibieron
para ser testigos. No solamente es un poder para que nosotros nos podamos desarrollar personalmente en nuestra vida espiritual, sino para que ese cambio, esa transformación espiritual tenga un resultado exterior y que nosotros podamos ser testigos del Señor Jesucristo, para que los demás cuando nos vean, no nos vean a nosotros, sino vean a Cristo. Cuando los demás vean el poder en nosotros, no vean que es nuestro poder, sino el poder de Dios obrando en nosotros y manifestándose en la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, resumo, hay un resultado de ese perseverar, de ese orar, de ese trabajo personal y de ese trabajo colectivo. Cuando hablo de colectivo, hablo de trabajo grupal, de trabajo como cuerpo de la iglesia. Entonces hay un resultado, y ese resultado de perseverar, de buscar, de anhelar, de amar a Dios, de amar su palabra, de estar aquí todos juntos y buscando de Dios, tiene un resultado, y es la llenura del Espíritu Santo, y es recibir el poder. Y dice que luego que ellos recibieron ese poder, la iglesia dice que empezó a manifestar el poder de Dios. ¿De qué manera? Con maravillas. Diga conmigo, con maravillas, con prodigios, con sanidades. Y entonces ese poder que la iglesia recibió y del cual estaba lleno, no un día, no lo recibió para estar lleno ese día, lo buscaban todos los días, ese poder se empezó a manifestar, ese poder empezó, vamos a decir, como a desbordar. Y entonces empezó a manifestarse el poder y la gloria de Dios en la iglesia. Y entonces, luego que manifestaron esas señales, esos prodigios, esas maravillas, dice que los apóstoles oraban y sucedían milagros. Y entonces esto trajo un resultado. ¿Sabe cuál es el resultado? El resultado dice que ellos tenían el favor del pueblo. ¿De quién? El favor del pueblo. Dice que los demás del pueblo, dice que no se atrevían a levantarse contra ellos, porque decían, ¿qué es este poder que está en este grupo de personas, en este cristiano, en estos creyentes, seguidores de Jesucristo? ¿Qué es este poder? Luego dice que cada día se añadían más y más a la iglesia este poder, este testimonio, esta manifestación gloriosa llevaba a que la gente que no conocía a Dios, la gente que estaba en el mundo, viera este poder y creyese en el Señor Jesucristo y se añadiesen cada día más creyentes a la iglesia. Ese poder no quedó limitado solamente a cada creyente, ese poder no quedó limitado solamente a la iglesia, sino que ese poder se manifestó y cada vez más personas que no conocían a Cristo conocieron al Señor, se entregaron al Señor y se añadían a la iglesia en gran número en aquellos tiempos a causa de la manifestación del poder de Dios sobre aquel pueblo. Dice que era tanto la manifestación, escuche lo que pasaba, que ellos sacaban a sus enfermos a las calles, sacaban a los enfermos, a los que estaban endemoniados, oprimidos, los sacaban a las calles, porque era tal la manifestación de la gloria de Dios que ellos decían, aunque sea que la sombra de Pedro, cuando Pedro pase, los toque y los sane. Y ya no era solamente en Jerusalén, dice la palabra que luego empezaron a venir de otras ciudades, porque era tal la gloria de Dios que había en la
Cristo. Y era tan la manifestación, tan los milagros, tan los prodigios y señales y eso que no había YouTube, que no había Facebook, que no había radio ni televisión, pero la voz empezó a correr, la voz de los milagros del Señor en aquella iglesia poderosa empezó a correr. Y entonces, ¿qué pasó? Dice que empezaron de otras ciudades, empezaron a venir a Jerusalén para recibir de este poder, para recibir sanidad, para recibir milagro, para recibir y ver esos prodigios y esas maravillas. Está ahí con su Biblia, agarre Hechos capítulo 2 y vamos a ir al verso 43. ¿Lo tienen? Dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué eran hechos por los apóstoles? Muchas maravillas y señales. 44. Todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos. Y tenían todas las cosas en común. ¿Cómo estaba la iglesia ya? Juntos. Y miren lo que dice el verso 46. Y perseverando. ¿Cómo estaban? Yo perseverando. Unánimes. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios. Y escuche esto. Teniendo favor con todo el pueblo. El pueblo veía el poder y la manifestación de Dios en esa iglesia y dice que el pueblo tenía favor con estos hombres y mujeres de Dios. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 5. Esto es solamente, le estoy leyendo, estamos leyendo la palabra y los versículos para entender el resultado. Digo, para entender el resultado. Vamos a leer el verso 12 y dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. ¿Qué se hacían? Señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, escuche, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún los de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran, ya conmigo, sanados. ¿Qué eran? Sanados. El deseo de Dios es que la iglesia esté llena de la presencia y de su poder, de la presencia de Dios y de su poder. Ya conmigo, el deseo de Dios es que la iglesia esté llena de su presencia y de su poder, de la presencia del Espíritu Santo y de su poder. Pero ¿qué pasó con esta iglesia?
iglesia que ha llegado 2000 años después. No es esta iglesia, en general hablo de iglesia, no es la iglesia que vemos. La iglesia ha ido perdiendo este poder y esta manifestación. Con el correr de los años, muchos, la iglesia se ha dividido en diferentes doctrinas. Entonces, está la de Jesús, solo Jesús, están los bautistas renovados, los pentecostales, los presbiterianos, y así se fueron armando un montón de ramas y subramas de lo que tendría que ser una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Y entonces hay iglesias que dicen que este poder que fue derramado solamente fue derramado para la iglesia de aquel tiempo, pero no para esta iglesia. Hay quienes dicen que no creen en la manifestación del Espíritu Santo, creen en Jesucristo, que Él entregó su vida, que la sangre de Cristo los lava, que la sangre de Cristo los limpia, pero no creen en el poder y la gloria y la manifestación del Espíritu Santo, obrando en prodigio, en señales, en maravillas, recibiendo el bautismo, la llenura y el andar en lengua sobre la iglesia. Se ha ido perdiendo lo que es el proyecto inicial de Dios. Lo que Dios no es solo que era el proyecto inicial, sino que es el proyecto de Dios, la visión de Dios para la iglesia. Entonces quiero explicarle una cosa. Cuando Dios interviene en algo, cuando Dios crea algo, Él lo hace perfecto. La intención de Dios no es dejar algo a medias. La intención de Dios no es dejar algo defectuoso, no es dejar algo corrompido o dejar algo a medio llenar. La intención de Dios, cuando Él hace las cosas, las hace bien, las hace completas. Para eso quiero explicarle algo que pasó en el Edén. Dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Señor dijo y empezó a hablar con el poder de su palabra y empezó a crear todas las cosas. Y en cada día que Él creaba, dijo, y vio Dios que era bueno, vio Dios lo que había hecho, y dice, en cada día, en el día 1, Dios vio lo que hizo, y Dios vio que era día conmigo era bueno. ¿Era malo? No era bueno. Segundo día, Dios vio que era bueno. ¿Era malo? ¿Lo hizo a medias? No, completó la obra y era buena. Y al sexto día, cuando Dios crea al hombre, y dice que lo creó a imagen de Dios, a semejanza de Dios lo creó. Dice que lo puso en el huerto de Edén, en un lugar que era privilegiado. En toda su creación había un lugar, un huerto, un Edén, con toda clase de árboles frutales, una cosa maravillosa. En ese lugar Dios lo puso, y no solamente que lo puso ahí, sino que le dio autoridad para que Él señorease, para que Él gobernase, para que Él sea un regente de Dios en la tierra. Lo puso al hombre en ese lugar. Y hasta le designó una tarea, y la tarea fue que pusiese nombre a todas las cosas. Y esa era la tarea de Dios, la tarea de Adán. Y entonces dice que la presencia de Dios se movía en ese huerto. Y cuando Dios lo creó a Adán, lo creó perfecto. Cuando Dios creó a Eva, la creó perfecta. Y ellos estaban revestidos de la gloria de Dios, disfrutando de las maravillas que Dios había hecho en aquel lugar. Lo tenían todo.
Presten atención. ¿Qué motivo o motivos tenían Adán y Eva para fallar a Dios? ¿Qué motivos tenían ellos para desobedecer a Dios y para pecar contra Dios? Ninguno, pero así lo hicieron. Esta acción trajo consecuencias gravísimas, como empezó el mensaje, diciendo que cada hecho, cada acción, un resultado, es la consecuencia de una acción, es la consecuencia de un hecho. Puede tener un resultado positivo o puede tener un resultado negativo. Esto trajo sobre Adán y Eva, y no solamente sobre ellos, consecuencias gravísimas. Primeramente trajo consecuencias, por ejemplo, sobre la tierra, la creación de Dios fue maldecida. Aquellos animales que no eran animales fieros no de feo, sino de feroces. Amén. Aquellos animales que no eran feroces se hicieron feroces. Aquellos animales que no eran carnívoros se hicieron carnívoros. La tierra fue maldecida hasta hoy. La humanidad está pagando las consecuencias del terror hasta hoy. Entró el pecado, entró la muerte, entró la degradación y se lo paga hasta hoy. Adán y Eva, creo que fue lo más triste y lamentable, fueron sacados fuera del huerto. Esa acción que ellos hicieron los sacó del huerto. Los sacó, los alejó, los apartó de la presencia de Dios. Como estamos estudiando, los apartó de la única y verdadera fuente de vida y de felicidad. Lamentable. Y yo pregunto, ¿quería Dios eso para Adán y para Eva? ¿Lo quería? No. ¿Tenían ellos motivos? No tenían motivos. Y hasta ahí era la creación perfecta. Porque hoy usted puede decirme, no, pero pastora, es mi carne. Y mi carne concupiscente que tiene el pecado. Pero en aquel entonces, Adán y Eva estaban perfectos. Quiero explicarle qué es lo que pasó cuando el Señor dice, bueno, falló el primer proyecto adámico. Entonces dice, voy a levantar la raza abrámica. Y entonces viene un pacto en Abraham y en su descendencia, ¿no es cierto? Y entonces elige a Abraham, ya conocemos la historia. Y cuando ya estando en Egipto, Dios levanta a Moisés, lo prepara durante 80 años, lo prepara, que lo hemos estudiado. Cuando Moisés va hasta aquel lugar, lo saca con mano poderosa por medio de Dios. Dios lo sacó a su pueblo con mano poderosa. Y entonces están en el desierto y había un deseo de Dios. Había un deseo de Dios. ¿Sabe cuál es el deseo de Dios? Dios quería habitar en medio de su pueblo. Dios quería habitar en medio de ellos. Dios quería manifestarse a este pueblo. Dios quería hablar con este pueblo. Dios quería guiarlos.
Dios quería, aleluya, hacer de este pueblo un pueblo diferente, que llevara el testimonio de Dios a las naciones. Y entonces, ¿cómo iba a habitar Dios en medio del pueblo? Le dice a Moisés que hagan un tabernáculo. ¿Qué le dice a Moisés? Que hagan un tabernáculo. Y entonces, mientras Moisés iba al monte y estaba días y días bajo la presencia de Dios, Dios le iba dando el diseño del tabernáculo. Y entonces dice que cuando Moisés bajaba con los diseños del tabernáculo, seleccionó a hombres que trabajaron en ese tabernáculo, porque Moisés no podía hacer semejante obra él solo. ¿Podía hacer Moisés semejante obra él solo? Ya conmigo no. ¿Usted piensa que el pastor puede hacer toda la obra él solo? Se necesita de un trabajo corporativo. Y entonces fueron seleccionados hombres, dice que hasta el pueblo dio todos los materiales que se necesitaban para la edificación y la creación de aquel tabernáculo. Y cuando dice que todo fue hecho con obra primorosa, cuando fue todo terminado, llegó el momento de empezar a levantar el tabernáculo. Entonces trajeron las columnas y levantaron el tabernáculo, levantaron el lugar santo, levantaron el lugar santísimo, trajeron cada mueble que fue preparado, trajeron cada utensilio que fue preparado, y cada cosa fue puesta en el lugar indicado. Digamos, cada cosa fue puesta en el lugar indicado. Y entonces cuando pusieron cada cosa en el lugar indicado, Moisés tomó el aceite de la unción y empezó a consagrar cada utensilio. Empezó a consagrar cada mueble, empezó a consagrar todo el tabernáculo, y fue todo consagrado, purificado y santificado para la obra de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Amén. ¿Sabe cuál fue el resultado? El resultado fue que la gloria del Señor llenó aquel tabernáculo. Éxodo, quiero que me acompañen rápidamente, Éxodo 40. Gloria a Dios. Éxodo 40, 34. ¿Lo tienen? Amén. Éxodo 40, verso 34. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Todas sus jornadas. ¡Qué hecho glorioso! Ver la manifestación de Dios como nube, como fuego, ver el poder de Dios. Y yo pregunto, ¿qué motivos tenía Israel para pagarle a Dios con infidelidad? ¿Qué motivos tenía Israel cuando Dios les dio todo, de quejarse y de murmurar continuamente contra Dios, contra Moisés, contra sus siervos? ¿Qué motivos tenía? ¿Tenía motivos? ¿Dios le dio algún motivo? No. Dios quería habitar en medio de su pueblo. Dios
Dios quería guiarlos, como les dije. Dios quería hablar con ellos. El tabernáculo fue puesto en medio de toda la congregación, de todo el pueblo de Israel. A consecuencia de la infidelidad, a consecuencia de la degradación de ese pueblo, el arca le fue quitada. No sé si usted recuerda. Después fue recuperada el arca. Y viniéndonos un poco más para acá, quiero hablarles de que Salomón, el hijo de David, levantó el primer templo. Y entonces dice que en esos años Salomón levantó un templo que era hermoso, glorioso. No sé si usted me está entendiendo. Ediliciamente, como edificio. Era un edificio sublime, maravilloso. Y entonces cuando terminó de crear, ¿y lo hizo él solo? No. Todo un pueblo, gente capacitada, trabajó en la edificación de ese templo. Y dice que cuando Salomón y terminó la obra del templo, ¿qué pasó? Dice que Salomón prepara sacrificios de bueyes, de ovejas. Y mientras él está sacrificando, imagínense esto. Imagínense una ciudad con un templo glorioso en el monte y todo el pueblo reunido. Dice que era tanta la gente que no se podía contar de la cantidad de personas que había ido, dice la Biblia. Y entonces, mientras Salomón sacrificaba con el pueblo bueyes y ovejas, y no eran 2 o 3, eran miles y miles. Mientras él sacrificaba, se juntaron los ancianos de Israel, se juntaron los sacerdotes y trajeron al templo los utensilios. Y trajeron al templo el arca. ¿Qué utensilios? Los utensilios sagrados, aquellos que habían sido ungidos. Y cuando ellos depositaron cada cosa en su lugar, ordenaron cada cosa en su lugar, dice que Salomón empezó a orar. ¿Y cuál fue el resultado? Que la nube de la gloria de Dios llenó aquel templo. ¿Qué pasó, Dios conmigo? La nube de la gloria de Dios llenó aquel templo. ¿Quiere leerlo conmigo? Vamos rápidamente. Primera de Reyes. Gloria a Dios. Primera de Reyes 8:11. Vamos a leer el 10. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Y ahora vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7. Aquí lo detalla un poco más. Capítulo 7 dice, verso 1. ¿Lo tienen? Segunda de Crónicas 7:1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó, ¿qué cosa? Llenó la casa. Y
cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron, alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Cuál fue el resultado? La gloria de Dios llenó ese templo. Hubo un deseo, hubo un trabajo. Cada cosa fue puesta en su lugar, hubo un ordenamiento, hubo un sacrificio y trajo un resultado. La gloria de Dios llenó aquella casa. Pero yo me pregunto, habiendo Salomón recibido sabiduría como nunca nadie recibió, porque Dios se presentó a Salomón y le dijo, ¿qué quieres? Y él le pidió sabiduría. Entonces Dios le añadió sabiduría, y por causa de que él pidió sabiduría, Dios le añadió riquezas. Y habiendo visto Salomón todo lo que Dios había hecho, y habiendo visto la gloria de Dios, y habiendo recibido palabra de Dios que le dijo, mientras tú permanezcas como tu padre David, con un corazón íntegro para Dios, entonces yo estaré contigo. ¿Qué pasó con Salomón? Que las cientos de mujeres que no eran del pueblo de Israel lo desviaron a la idolatría y al paganismo. ¿Qué pasó con aquel Salomón? Tenía motivos para hacerlo, tenía motivos para levantarse de esa manera contra Dios, contra su palabra, después de haber visto todo lo que él vio. ¿Tenía? ¿Sabe lo que pasó con aquel templo glorioso? A causa de la infidelidad de un pueblo contra su Dios, Dios permitió que se levantara Babilonia contra Jerusalén, contra Israel, y dice que el templo fue destruido. Ese templo glorioso fue destruido, fue saqueado, todos los utensilios sagrados de ese templo fueron saqueados, fueron llevados a Babilonia, y el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, fue deportado a Babilonia. Muchos del pueblo fueron exiliados. Mire lo que trae, qué consecuencia trae. Malas acciones, malas decisiones. Pasaron muchos años hasta que Dios permitiese que muchos volvieran a Jerusalén a edificar nuevamente casa de Jehová. ¿Sabe lo que es la degradación? La degradación es el deterioro, es la corrupción. Es como que usted se compra un zapato nuevo y usted no quiere, le gusta tanto como le queda ese zapato, que usted dice, yo no quiero que se gaste. Pero por más que lo cuide, se va gastando, se va deteriorando, va perdiendo su forma inicial, va perdiendo el color, se va corrompiendo de lo que era inicialmente. Eso es la degradación. Ahora, pregunto, hoy estoy preguntando, ¿Dios quería eso? Dios no quería eso. Dios quería habitar en medio de su pueblo. Dios quería hablar con su pueblo.
quiera manifestarse a su pueblo. ¿Sabe lo que Dios quiere con nosotros? Dios hizo de nosotros templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Y pregunto, ¿Dios quiere que estés a medias? ¿Sabes qué es a medias? ¿Dios quiere que estés vacío o que estés lleno de su presencia? Dios quiere hablarte y Él quiere que tú lo puedas escuchar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la iglesia se ha degradado? ¿Por qué la iglesia ha entrado en una condición de ceguedad espiritual? ¿O por qué la iglesia ha entrado en una condición de muerte espiritual? Si Dios nos ha hecho templo del Espíritu Santo, Dios nos ha redimido, nos ha purificado, nos ha lavado, nos ha purificado por medio del lavamiento de su palabra, para hacernos para Cristo una iglesia gloriosa, una iglesia santa, una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, para que sea presentada para Cristo como su esposa. Y entonces Dios quiere una iglesia llena de su presencia, y Él nos facilita. Diga conmigo, me facilita. Es como que usted se pone a hacer alguna comida y entonces usted está muy ocupado en la comida y necesita herramientas para la cocina, y le dice a su hijo, me pones la olla, y le pide al otro, me traes la cuchilla, y le dice al otro, porque usted tiene una tarea muy grande, me afilás el cuchillo, y entonces viene a todos trabajando ahí, facilitándole el trabajo. Entonces Dios nos facilita, nos da, nos entrega recursos, herramientas espirituales para que nosotros podamos estar llenos de la presencia de Dios, para que nosotros podamos estar llenos y revestidos de la presencia de Dios, porque Él quiere estar en nosotros, alrededor de nosotros, con nosotros, andando con nosotros. Él quiere estar, Él quiere manifestarse, Él quiere hablarte, Él quiere decirte, Él quiere sanarte, Él quiere liberarte, pero sobre todo Él quiere llenarte de su presencia. Y entonces yo pregunto, ¿por qué muchas veces estamos en esa condición espiritual? Cuando me paro frente al altar o me paro ahí en un rincón y empiezo a mirar al pueblo de Dios, yo veo, no porque yo sea alguien, sino porque el Señor me hace ver la condición espiritual del pueblo de Dios. Y entonces en estos tiempos yo me preguntaba, ¿qué es lo que está pasando con el pueblo de Dios? Está en esta condición espiritual. ¿Qué pasó con la iglesia primitiva? Una iglesia gloriosa, poderosa, escuchó todo lo que pasó con la iglesia primitiva. La degradación le empezó a traer la pérdida espiritual, una pérdida espiritual, una pérdida de la presencia de Dios, la pérdida de la manifestación del poder de Dios. Ya la iglesia no fluía como antes, ya la iglesia no hacía los mismos milagros, señales y prodigios que antes. Empezaron a tener carencias espirituales, empezó a traer eso una sequedad, la degradación empezó a traer una sequedad, una muerte
empezó a venir la confusión, porque dejaron de oír la voz del Espíritu Santo para empezar a oír doctrinas de hombre que se levantaba en aquellos lugares, y entonces la iglesia se empezó a dividir y a degradar. Cuando miro a la iglesia y veo la condición espiritual, y Dios me hablaba en este tiempo, cuando la condición individual, el trabajo individual, cuando tú estás haciendo tu trabajo individual, que ya se lo describí al comienzo, se ve la manifestación del poder de Dios en tu vida. Pero cuando no hay un trabajo, se ve esa sequedad y se ve esa condición espiritual en la iglesia. Y la iglesia lo manifiesta, no positivamente, negativamente. Y entonces hay 2 o 3 que reciben y los otros están como secos, como muertos. ¿Sabe qué veo cuando camino por los pasillos y la iglesia está orando de rodillas? Veo que hay gente que se arrodilla mecánicamente, pero que no puede fluir en la presencia de Dios. Doblan sus rodillas, porque tienen que venir a doblar las rodillas, pero están secos, están bloqueados, están en sequedad, están en muerte espiritual. ¿Por qué esa condición? Porque hay una degradación, iglesia, aunque tú no lo quieras entender, hay una parte de tu vida que se está degradando. La condición del estado espiritual, ¿tú piensas que es solamente el pecado? ¿Tú piensas que es solamente la brujería, la hechicería? No. La condición espiritual de la iglesia es producto de la sumatoria de cosas desordenadas que hay en nuestra vida, que tienen que ser ordenadas. Cosas que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro carácter, que no han sido rendidas al poder de Dios. Decimos que queremos la gloria, la manifestación, queremos los milagros, y hay muchos que esperan aspirar, hay muchos que esperan que llegue el profeta, hay muchos que esperan la Santa Cena para ver la manifestación y el poder de la gloria de Dios. Y después están secos y muertos. La condición espiritual es eso. Son pequeñas zorras. ¿Sabe lo que dice el libro de Cantar de los Cantares? Dice: cazar las zorras pequeñas. ¿Quiere leerlo? Vamos. Se lo voy a leer. Cantar de los Cantares 2:15. Gloria a Dios. Santo es el Señor. ¿Lo tienen? Cazarnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque las viñas están en cierre. Cuando dice gloria a Dios, esas pequeñas zorras son esas pequeñas cosas en apariencia pequeñas, pero que arruinan la cosecha del Espíritu Santo en nuestra vida. Que se comen el fruto, que arruinan el fruto, arruinan la obra del Espíritu de
de Dios en nuestra vida. Esas son las. ¿Y saben qué son las zorras? No solamente es el pecado, son esas puertas, esas pequeñas sendijas que abrimos en nuestra vida. Por ejemplo, la disciplina. Y estoy hablando de disciplina no como castigo. Y no estoy hablando de disciplina no como doctrina, sino que estoy hablando de la disciplina como hábito. ¿Como qué? Diga conmigo, como hábito. La disciplina es el hábito que cada persona genera en base a su compromiso. Y esto trae un autocontrol y un comportamiento. Dios quiere derramar y llenar a la iglesia del poder de Dios y llenar a la iglesia del Espíritu Santo. Pero a veces la carencia de una disciplina, de un hábito formado, la carencia de disciplina es un desorden. ¿Qué es, Dios conmigo? Es un desorden. Entonces hay cosas que no están en su lugar. Está el deseo, queremos ser llenos, pero no tenemos la disciplina, el autocontrol y la fuerza para arrodillarnos diariamente a buscar de la presencia de Dios, a separar nuestro tiempo. Y como carecemos de disciplina, le ponemos excusas, porque estoy cansado, pero te acostaste temprano, no pude. Y quizás no te acostaste temprano porque estuviste paviando con el celular. No te acostaste temprano porque estuviste paviando con la tele. Y entonces, lo primero que pasa es que no nos podemos levantar y ordenar al otro día. Estamos cansados. ¿Por qué? Por una falta de disciplina, por una falta de orden. Y esto, iglesia, lo hablo porque es para todos, primeramente para mí y segundo para usted, porque Dios primero me confronta a mí con su palabra. ¿Y sabe qué me estaba diciendo Dios? Que estoy dispuesto yo a hacer o dispuesta yo a hacer para que la presencia de Dios y la gloria de Dios inunde este templo. Y vimos que hay una iglesia que hay testimonio de su palabra, que fue gloriosa en sus comienzos. Y Dios quiere que la iglesia sea así. Y Dios me pregunta, ¿qué estoy dispuesta a hacer cuando veo a un pueblo en esa condición? Y yo te pregunto, cuando ves tu vida espiritual, tus carencias espirituales, cuando ves esas pequeñas zorras que están comiendo el trabajo y la obra de Dios en tu vida, la falta de disciplina, la falta de compromiso, la falta de fidelidad, la falta de transparencia, la falta de pureza, las conversaciones que corrompen, los celos, la envidia, la falta de constancia, la falta de
perseverancia, no solo el pecado. Cuando ves esas pequeñas olas que están en tu vida, que te mantienen en esa condición espiritual, pregunto, ¿qué estás dispuesto a hacer para cambiar esa realidad y para convertirte en esta iglesia gloriosa que quiere el Señor? Aquí está la mitad de la congregación hoy. ¿Qué estás dispuesto a hacer, iglesia? Por tu hermano, por tu hermana, que hoy va a estar aquí. Pedimos la llenura. Pedimos al Señor que nos sane, pedimos al Señor tantas cosas. Y no está viendo resultados. Sobre esta casa, pero que estamos dispuestos a hacer. Tenemos que estar dispuestos a un ordenamiento de nuestra vida. Que Dios ponga cada cosa en su lugar. Que Él traiga sobre nosotros esa conducta como hijos de Dios. Someter a la presencia de Dios toda nuestra vida. Habla con Dios, ¿sabes? Habla con Dios, habla con Dios. Él está aquí. Aleluya. Él está en este lugar, habla con Dios. Y canta la magia, ya canta la magia, sí canta la voz. Hermano, hermana, Dios hoy te llama por tu nombre y te pregunta, Patricia, ¿qué estás dispuesta a hacer? Grisel, ¿qué estás dispuesta a hacer? Vanessa, Hugo, Joana, ¿qué estás dispuesta a hacer? Pablo, iglesia, Lucas, ¿qué estás dispuesto a hacer? Rosana, Martín, pastora, Carolina, Claudio, Max, Claudia, Norma, Inés, ¿qué
estás dispuesto a hacer.